Hola estudiantes de cuarto medio, en este video explicaré la guía de física sobre ondas, características y fenómenos. Ya, entonces son 10 ejercicios. ¿Qué dice el primero? Respecto al concepto de onda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Una onda es una perturbación en un medio que transmite energía. Recuerden que la onda se genera a partir de una vibración, ¿cierto? Esta vibración perturba el medio. ¿Y qué ocurre con la onda? Solamente transmite energía, ¿sí? No transmite o no hay desplazamiento de masa. Por lo tanto, esto es correcto. Después dice, las ondas pueden ser clasificadas por su naturaleza en mecánicas y electromagnéticas. Mecánica, sonido, por ejemplo. Electromagnética, la luz. Eso es verdadero. También se pueden clasificar por su dirección, ¿cierto? Por su dirección, su sentido de propagación o por su dimensión. El punto 3 dice, pueden propagarse solamente por un medio material. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque también se pueden propagar por el vacío. ¿Sí? Recuerden el caso de la luz. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? La letra C. Siguiente ejercicio dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas? 1. En las ondas longitudinales, las partículas oscilan en la misma dirección en que se propaga la onda. Esto es correcto. Recuerden que el gran ejemplo de onda longitudinal es el sonido. En cambio, el otro tipo de ondas eran las transversales, donde las partículas viajaban de forma perpendicular a la dirección de propagación. Punto 2 dice, las ondas electromagnéticas luz son transversales. Eso es correcto. Y el punto 3 dice, el sonido es un ejemplo de onda transversal. Eso es claramente incorrecto. El sonido era longitudinal. Por lo tanto, la alternativa correcta es B. Siguiente ejercicio, tenemos un tren de ondas. Dice, la onda que muestra la figura tiene una frecuencia de 10 Hz. Entonces su rapidez es... Recuerden, cuando aparecen este tipo de ejercicios con trenes de ondas, lo primero es contar los ciclos. Lo voy a hacer con amarillo. Tengo dos ciclos, ¿ya? Entonces tengo dos ciclos. Y después me voy a los datos. ¿Qué me dan? Me dan la frecuencia. Entonces la frecuencia es de 10 Hz. ¿Qué me dan además? Me dan la distancia. Distancia que es de 12 metros y me están pidiendo la rapidez. Entonces la rapidez no la conozco. Ahora bien, puedo calcular la rapidez de dos formas. Podría decir que es distancia dividido tiempo, o la otra forma, ¿cierto? Que era longitud de onda por frecuencia. ¿Tengo el tiempo? No lo tengo. La longitud de onda no la tengo implícitamente, pero la puedo calcular. ¿Cómo la calculo? Lo voy a hacer con verde. Recuerden que la longitud de onda es la distancia que recorre en un ciclo. Por lo tanto, yo puedo decir que la longitud de onda es distancia dividido en número de ciclos. Ahora yo sé que recorre 12 metros y tiene dos ciclos. Por lo tanto, la longitud de onda es de 6 metros. Bueno, como lo expliqué en la videoconferencia, también pueden sacarlo más o menos por lógica. Si yo recorro 12 metros en dos ciclos, claramente en un ciclo voy a recorrer la mitad. Entonces, después despejando, yo voy a tener 6 por frecuencia, que es 10, es decir, mi rapidez es de 60 metros por segundo. Alternativa correcta, D. Otro tren de ondas. En este caso viaja con una rapidez de 340 y me pregunta por la frecuencia. Igual que en el caso anterior, voy a contar la cantidad de oscilaciones. Entonces tengo 1, 2, 3. Entonces voy a tener 3 ciclos. Y además voy a tener, bueno, ya lo dije, una rapidez de 340 metros por segundo. Y voy a tener una frecuencia de desconocida. Si no eso es lo que me piden. Pero además sé que la distancia es de 30 metros. Si se dan cuenta, este es muy similar al anterior. ¿Qué puedo calcular yo? Lo voy a hacer con verde.
yo puedo calcular la longitud de onda, que era distancia dividido el número de ciclos. En este caso va a ser 30 dividido 3 y esto va a ser de 10 metros. Por lo tanto, la frecuencia, ¿cómo la calculo? Con la fórmula de rapidez. Es decir, yo voy a hacer un despeje matemático. Esto también lo vimos en la videoconferencia. Yo tengo que la rapidez es longitud de onda por frecuencia. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Si yo despejo esta frecuencia, me va a quedar frecuencia. ¿Qué ocurre con la longitud de onda? Pasa dividiendo. Entonces va a quedar rapidez dividido longitud de onda. Y esto es la rapidez, que es 340 dividido 10. Y simplificando esto, me va a quedar que la frecuencia es 34 Hz. Alternativa correcta, E. Siguiente ejercicio es de conocimiento, comprensión. Dice, el fenómeno de reflexión de una onda se produce cuando la onda choca contra un obstáculo, ¿cierto? O un medio más denso, o la superficie de un medio más denso. Debido a lo anterior, reflexión, ya recorremos la reflexión. Bueno, el caso más sencillo para estudiarla es que yo tengo un rayo de luz, ¿cierto? Que incide con una superficie cualquiera respecto a una normal, que es una línea imaginaria, y es que hace este rayo rebota, ¿cierto? Y rebota con cierto ángulo. Puede que este ángulo de incidencia puede o no ser igual al ángulo reflejado, ¿sí? Si es que es igual, cumple la ley de la reflexión, pero la reflexión es eso, cuando rebota la onda. Ahora bien, cuando rebota la onda, lo que hace es cambiar su dirección, ya nada más que eso, solamente cambia su dirección. Es decir, no hay un cambio de rapidez, eso ocurre cuando cambia de medio, tampoco hay un cambio de frecuencia, tampoco hay un cambio de longitud de onda, tampoco hay un cambio de longitud de onda, como lo dije anteriormente, y como la frecuencia no cambia, tampoco cambia el periodo. Por lo tanto, claramente la alternativa correcta es la D. Siguiente ejercicio. Este esquema es muy parecido a uno que sale en la PPT, ¿cierto? En el video explicativo. ¿Qué dice? Entonces se presenta un esquema de una onda sonora que la produce una guitarra. Y esto incide en un muro. Y me pregunta cuál de las afirmaciones es correcta. Entonces, analicemos este esquema. Tenemos esta onda, ¿cierto? Que va a chocar. Entonces, claramente, cuando choca, va a haber una onda reflejada. Pero también esta onda puede pasar por este muro. Por lo tanto, ¿qué hace el muro? Va a absorber parte de la onda, es decir, absorbe energía. Y luego de pasar el muro, va a haber una onda transmitida. Es decir, aquí hay varios fenómenos. Hay una reflexión, ¿cierto? Aquí hay una absorción y una refracción, porque la onda cambió de medio. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? Claramente la E. Hay una reflexión, una absorción y una refracción del sonido. Siguiente pregunta dice, una onda avanza por el aire a 300 metros por segundo, en cierto instante ingresa al agua y su rapidez aumenta hasta los 1500. De acuerdo a la situación descrita, es correcto afirmar que para esta onda ya. Como habla de un cambio de medio, estamos hablando de la refracción. ¿Qué era la refracción? Este fenómeno en que la onda pasa de un medio a otro. Ahora bien, ¿qué importante es la refracción? Que la frecuencia se mantiene constante. Eso es muy importante. En cambio, la rapidez y la longitud de onda van a cambiar. ¿De qué forma cambian? Cambian. ¿Qué ocurre? Si la rapidez aumenta, también lo hace la longitud de onda. O si la rapidez disminuye, también lo hace la longitud de onda, ¿sí? La dirección no siempre va a cambiar. Es como en el caso de la reflexión. Si esto incide de forma perpendicular a la superficie, no va a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, lo que siempre cambia es la rapidez y la longitud de onda. Bueno, y también como la frecuencia es constante, también el periodo es constante, ¿ya? Por si acaso. Hay veces que ponen esa maña y ponen periodo en vez de frecuencia, entonces también el periodo es constante. Ahora vamos a las afirmaciones. ¿Qué dice? La frecuencia se duplicó, claramente la frecuencia no cambia.
Después dice que la frecuencia disminuyó un tercio, tampoco. Después dice la amplitud disminuyó a la mitad. En sí la amplitud disminuye, ¿cierto? Porque puede que este medio, en la interfaz de los medios, absorbió parte de la energía, pero yo no sé qué cantidad, por lo tanto tampoco lo puedo aseverar. Luego dice la longitud de onda se quintuplicó. ¿Qué ocurre? Nosotros pasamos de una rapidez de 300 metros por segundo a otra rapidez de 1500. Es decir, ¿cuántas veces aumentó? 5 veces. Y como vimos anteriormente, la relación entre la rapidez y la longitud es directamente proporcional. Por lo tanto, claramente, si yo tengo una longitud cualquiera, esta se va a quintuplicar. Por lo tanto, esta es la alternativa correcta. Lo otro que pasó a la mitad no es así. Por lo tanto, alternativa correcta, D. Número 8. Esto también es de refracción. ¿Qué dice? Una onda sonora de 1700 Hz pasa del aire a un medio desconocido. Entonces, en estos ejercicios de refracción, yo coloco los medios. Entonces voy a traer el aire y voy a tener un medio desconocido. Entonces voy a poner un medio X, por ejemplo. ¿Qué me dicen? Que esta onda sonora tiene una frecuencia de 1700 Hz en el aire. Por lo tanto, esto es clave, y la voy a poner con verde. ¿Qué ocurre con la frecuencia? Cuando esta onda cambia de medio, se mantiene constante. Por lo tanto, la frecuencia en el medio X desconocido es 1700. Luego dice que se sabe que la rapidez de la onda en el aire es de 340. Es decir, en el aire la rapidez es de 340 metros por segundo. Y la rapidez en el medio desconocido es 3400. Si lo llevamos al ejercicio anterior, claramente, ¿qué ocurrió aquí? La rapidez aumentó 10 veces. Entonces la longitud de onda también va a aumentar 10 veces. ¿Qué me preguntan? Me preguntan por la longitud de onda, ¿sí? Ahora tengo que ver qué tengo que hacer en este ejercicio. En realidad es calcular la longitud de onda en los dos medios. Lo voy a hacer con azul. Recordemos que, lo voy a hacer aquí arriba primero, que la rapidez será la longitud de onda por la frecuencia. De aquí yo puedo desprender dos fórmulas, que la longitud de onda es la rapidez dividido la frecuencia, o que la frecuencia es la rapidez dividido la longitud de onda. Claramente yo voy a ocupar esta. Por lo tanto, yo voy a tener longitud de onda igual rapidez dividido frecuencia. Es decir, 340 dividido 1700. Entonces aquí simplifico y voy a dividir 34 dividido 170. Entonces queda 0, 0, 2. 0,2. ¿Ya? Esto es 0,2 metros. Y voy a hacer aquí una especie de barrera, lo voy a hacer con morado. En el medio X, la longitud de onda va a ser rapidez dividido frecuencia. Es decir, aquí es más fácil, 3400 dividido 1700. Es decir, ¿cuánto es eso? 2 metros. Y ahora la pillería del DENRE en este caso. Este es un ejercicio del DENRE. Vean las unidades. Una aparece en centímetros. Entonces, por ejemplo, la letra A dice 5 metros en el aire, pero en el aire es de 0,2 metros, por lo tanto esto es falso. Letra B, 20 centímetros en el aire, pero yo calculé que eran 0,2 metros, pero tengo que recordar que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, claramente 0,2 metros van a ser 20 centímetros. Esa es la correcta. Después dice 2 metros en ambos medios. Eso es imposible porque es distinto la longitud de onda. 20 centímetros en medio desconocido, no, porque son 2 metros. 50 centímetros en medio desconocido, tampoco. Alternativa correcta, B. Este es como un poquito más complejo porque hace este juego con las unidades. 9. Ya estos son ejercicios, el 9 y el 10 son ejercicios del modelo de este año, ¿sí? Que publicó el DENRE hace 3 semanas. ¿Qué dice el 9? Por un medio se propagan dos ondas. Una de ellas hace que las partículas del medio oscilen en una determinada dirección. Entonces están hablando de criterios de clasificación de ondas. La otra hace que oscilen en una dirección perpendicular a la primera. Entonces claramente, si hablan de algo perpendicular, están hablando de ondas transversales. Entonces en realidad aquí están viendo algo con las ondas longitudinales
y con las ondas transversales. Recordemos que este era un criterio de clasificación según la dirección de propagación, ¿cierto?, de la onda. Por lo tanto, me dice, ¿cuál de las siguientes opciones permite determinar si dichas ondas son longitudinales o transversales? Entonces la A dice, conocer la rapidez de una de ellas y la dirección de propagación de la otra. La rapidez no es un criterio de clasificación de ondas. La longitud tampoco y la frecuencia tampoco. La frecuencia claramente ya lo había dicho que no. Y después dice conocer la amplitud, pero la amplitud me dice más que nada de la intensidad, ¿cierto? Entonces tampoco es un criterio de comparación en este caso. Entonces claramente conocer la dirección de propagación me permite hacer esta clasificación. ¿Por qué? Porque me están diciendo cómo están oscilando las partículas. Es decir, alternativa correcta, C. Esta es una pregunta más de análisis. Y por último, esta es una pregunta ya que se mete un poco con el tema del método científico. Dice lo siguiente. Un estudiante está investigando acerca de las ondas superficiales que se propagan en el agua contenida en una cubeta rectangular de fondo plano, cuyas dimensiones ha medido previamente. Es decir, yo tengo una especie de cubeta, ¿cierto? Y está llena de agua hasta cierto nivel. Entonces lo que va a hacer la persona va a dejar caer gotas de agua en un extremo de la cubeta y va a ver cuánto se demora en llegar de un extremo a otro, ¿sí? Va a medir el tiempo. Entonces después dice que repite el experimento variando la cantidad de agua en la cubeta y midiendo la profundidad. Claramente con distintos volúmenes de agua las profundidades van a ser distintas. No cambia la cubeta, eso es muy importante. No cambia la cubeta, ¿sí? Estamos hablando de las condiciones del experimento. Lo que cambia, sí cambia el volumen de agua, ¿cierto? La cantidad de agua. Eso es clave. Y lo que él mide, lo voy a escribir aquí, mide el tiempo, ¿sí? Eso es lo que está midiendo. Está midiendo el tiempo y la profundidad. Y la profundidad. Por lo tanto, dice que repite el experimento variando la cantidad de agua en la cubeta y midiendo la profundidad. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una hipótesis consistente con el procedimiento experimental descrito? Recuerden que la hipótesis es un supuesto comportamiento que él va a ver en el experimento. Es decir, él puede decir, por ejemplo, que al variar la profundidad, no sé, las gotitas de agua, estas ondas van a viajar más rápido o más lento, etcétera. Eso tienen que analizarlo respecto a los datos que les da el problema. Entonces, ¿qué dice? Respecto a la hipótesis, el tiempo que tardan las ondas superficiales en recorrer cierta distancia es proporcional al número de gotas, pero él no mide el número de gotas. Por lo tanto, esto es falso. Nosotros no podemos hacer suposiciones subjetivas. Tiene que ser todo objetivo. B. El tipo de movimiento que describe las ondas superficiales en el agua depende del tamaño de las gotas. Nuevamente está hablando de las gotas. C. La rapidez de las ondas superficiales depende de la profundidad del agua. Ya lo voy a dejar en stand-by. D. La cantidad de ondas superficiales depende de la profundidad del agua en que se propagan. Pero él es que está midiendo el tiempo respecto a la profundidad, ¿cierto? Porque él va variando la profundidad y va midiendo el tiempo. Por lo tanto, esto tampoco, él no mide la cantidad de ondas. Y la E dice, la rapidez de las ondas superficiales depende de la frecuencia con que caen las gotas. Nuevamente, él no mide esta frecuencia con que caen las gotas. Entonces, claramente la alternativa correcta es C. ¿Por qué? Recordemos que la rapidez, lo voy a dibujar aquí al ladito, la rapidez, lo voy a hacer con amarillo, la rapidez era distancia dividido tiempo. Entonces, claramente, en este caso, nuestra distancia va a ser la profundidad, ¿cierto? O más, también esta distancia va a ser los extremos de la cubeta y esta no cambia. En cambio, el tiempo ahora sí va a cambiar. Claramente la medición que hace él, ¿por qué? Porque va variando la profundidad. Entonces, claramente,
Esta hipótesis puede ser esta, la de la rapidez de las ondas superficiales que dependen de la profundidad del agua. Alternativa correcta, C. Y eso era, estudiantes. Ahí está la tabla de respuesta. El próximo contenido a estudiar es el sonido. Ahora voy a tomarme un minuto para mostrarles el Classroom del curso. Esto también lo hice en la videoconferencia, pero más que nada en el Classroom yo voy subiendo el material y subiendo información adicional. Por ejemplo, hoy subí ensayos del DENRE. Recuerden que siempre la mejor vía para preparar la prueba es ver los ensayos del DENRE, ¿sí? Porque la forma de las preguntas no varía mucho de un año a otro. Luego aquí está el material, ¿cierto? Aquí está la guía, está la PPT, los videos de YouTube, hay material de años anteriores, ¿cierto? Que el contenido como si no cambia mucho. Y también tengo aquí ensayos del DENRE, aquí tengo este material que es una carpeta de Drive que hay mucho, mucho material de preuniversitario, etcétera. Está el temario y también lo que me habían pedido en la videoconferencia, que es resúmenes, ¿sí? Con el formulario y con los contenidos como tal de la prueba. Bueno, eso es, estudiantes. Si quieren preparar la próxima videoconferencia, está aquí, por ejemplo, el material de ondas de años anteriores. Voy a guiarme por ondas 2, ¿ya? Ondas 2 es sonido. Y también si quieren seguir ejercitando lo ya visto, pueden usar estas guías. Eso es todo. Que estén muy bien.